Hola, buenos días, buenas tardes en algunos países. Mi nombre es Damián Borbolla y estoy coordinando esta serie de webinars en los que estamos discutiendo y presentando experiencias sobre la identificación de pacientes y la importancia de este tema en relación a los registros médicos electrónicos. Comenzamos la semana pasada describiendo una revisión que realizamos con Lina Sofía el año pasado. El jueves presentamos la experiencia a nivel del estado de Utah, con una red de intercambio de información y cómo el servicio identificador de personas, incluidos pacientes y proveedores de salud, profesionales de la salud, puede ser implementado. Y hoy, en la presentación del día de hoy, vamos a presentar la experiencia de Argentina. Y a partir del jueves que viene vamos a tener dos presentaciones más. Una ronda de intercambio, ronda de discusión con distintos expertos en la materia. Y otra experiencia también relacionada a la identificación de personas, pero a nivel poblacional y cómo se interrelaciona con los registros a nivel de un país. Entonces, en la presentación del día de hoy vamos a tener al doctor Alejandro López Osornio, que es médico y actualmente es el director de la estrategia de salud digital en Argentina, lo que es muy importante todo lo que se está haciendo hoy en día en Argentina relacionado a la informática en salud, a los sistemas de información en salud, a los sistemas clínicos y a la utilización de estándares. Entonces Alejandro va a comentar cómo se están identificando los pacientes, pero todo en el contexto de este proyecto de salud digital a nivel nacional y cómo estos dos temas se interrelacionan. Así que es un tema súper importante. Antes de comenzar, quería compartir algunos detalles de la logística de la presentación. Durante la presentación, ustedes pueden ir escribiendo las preguntas que tengan a todos los participantes en el box de chat de Webex. Pueden ir escribiendo todas las preguntas que tengan y nosotros las vamos a ir incorporando a un documento y al finalizar la presentación de Alejandro las vamos a realizar. Y si quedan preguntas sin responder, las vamos a volcar en el sistema de LinkedIn, en el grupo que tenemos diseñado para continuar estas discusiones. Así podemos también seguir la discusión de forma virtual. Vamos a tratar de que la presentación de hoy dure 1 hora, que es lo que tenemos establecido, por respeto a los participantes y a los presentadores también. Así que, Alejandro, te doy la bienvenida y te agradezco por nuevamente presentar la experiencia. Es increíble todo lo que están haciendo y me pone muy contento y un orgullo ver lo que estás liderando ahí en la dirección de salud digital. Así que te escuchamos. Gracias, Damián. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias a todos por conectarse. Bueno, les cuento que sí, estamos en la Dirección Nacional de Sistemas de Información, liderando la estrategia de salud digital en Argentina. Tenemos una estrategia de salud digital que está basada en lineamientos de OPS y OMS, y la verdad que es súper interesante cómo se incorporó dentro de la Agenda Nacional de Salud la importancia de los sistemas de información. Está todo en el marco de la implementación de las iniciativas por la cobertura universal de salud. Y un poco, el año pasado les contamos cómo es el principio de nuestro proyecto de identificación de pacientes. Y un poco este año queríamos contarles ya un proyecto más avanzado y ver cómo se está usando y cuál es el rol que juega la identificación dentro de los sistemas nacionales. Yo les voy a avisar que hay un poco de ruido, tal vez. Pues estoy en la oficina del Ministerio, que para los que conocen Buenos Aires, en la avenida 9 de Julio, que es el edificio ese que está en medio, que tiene la cara de Eva Perón.
y es por el lugar por donde pasan todas las manifestaciones, en preparación con el Día del Trabajador mañana y todo esto. Hay varias manifestaciones que están pasando con bandas, trompetas, petardos y cosas por el estilo, bombas de estruendo. Así que ahora está más tranquilo. Si llegan a escuchar ruidos no pasa nada, no quédense tranquilos, pero es solamente esta parte folclórica de lo que es vivir en Buenos Aires en esta época. Bueno, les cuento que nuestro objetivo era hablar de identificación, pero hablar de identificación en el contexto de la utilidad de la identificación y la puesta en práctica de los beneficios de tener una identificación centralizada. Y creemos que el principal beneficio que estamos viendo es la implementación de una red nacional de salud digital. Argentina, como ustedes saben, es un país federal, tiene varias provincias. Las provincias que pueden ver ahí son completamente independientes, tienen presupuestos de salud independientes y tienen agendas de salud digital independientes. Tienen sus propias estrategias de informatización, tienen sus proveedores, tienen sus grupos de desarrolladores que desarrollan software. Y a su vez en cada provincia también hay veces hay sistemas de salud municipales que tienen una gran independencia, o hay muchos sistemas de salud privados. Entonces la solución en Argentina está obligatoriamente basada en estándares de información en salud, basada en interoperar y en conectar sistemas de información a través de estándares. Entonces, en esta integración, en esta necesidad de integrar, es cuando la identificación juega este rol tan importante. Lo que lanzamos este mes, porque es una cosa que realmente es muy, muy nueva y surgió de todas las iniciativas que estamos haciendo, es la Red Nacional de Salud Digital. La Red Nacional de Salud Digital trata de garantizar la mejor calidad de atención para todos los ciudadanos, integrando los sistemas de información de todas las jurisdicciones y de todos los subsistemas, el público, el de obras sociales y el privado. La idea es mejorar el flujo de información, la información que esté disponible para atender a los pacientes, pero también para salud pública, y que para salud pública se pueda concentrar la información de todas las jurisdicciones en forma oportuna y en línea. Siguiente. Esta red de salud digital tiene varias dimensiones, la información que se comparte. ¿Sí? Una dimensión es la historia clínica compartida. La historia clínica compartida significa que un paciente, cuando recorre cualquiera de los puntos del país, él va a tener la historia clínica que está con él, que lo sigue. El médico que lo ve, aunque no lo conozca, que esté de vacaciones en una provincia, va a poder acceder a la historia clínica completa y va a poder ayudarlo conociendo su información y darle una mejor calidad de atención. También creemos que tener esta red de salud digital es una infraestructura fundamental para tener órdenes clínicas y recetas digitales en forma simple. La idea de que alguien pueda hacer disponible la receta del paciente y que a partir de eso el paciente pueda ir y retirarla a una farmacia o ir y hacerse un estudio en otro centro de salud. Y por supuesto, como les decía antes, es importante que todos los intercambios que hoy suceden en el Ministerio de Salud tienen muchos flujos de información con las jurisdicciones, inclusive con privados. Tenemos las estadísticas vitales, tenemos los programas nacionales de vacunación, tenemos programas de cobertura de enfermedades crónicas. Hay mucha información que fluye entre nación y provincias, especialmente desde provincias. Nación hace compras de medicamentos para todo el país, que los distribuye, y las provincias reportan el uso. Y la idea era que esta red de salud digital simplifique y unifique ese flujo de información que hoy en día por ahí viene usando un sistema, usando otro sistema, mandando un Excel, mandando algo por correo. Entonces la idea es que también esta red de salud digital sea el mecanismo por el cual toda esta información puede intercambiarse. Mucha de esta es información nominalizada. Entonces, como les contábamos, la red de salud digital es lo que permite que un paciente viaje y la información lo siga. De un ejemplo, un paciente que viaja desde Mendoza hasta la provincia de Buenos Aires, y la idea es que estos pacientes básicos, saber qué edad tiene, qué enfermedades tiene, es diabético, es hipertenso, qué fumador, qué medicaciones toma, si es alérgico, que esa información esté disponible a la persona que lo está recibiendo en otra provincia, ¿sí? Y esto se usa, para esto se usa la red de salud digital y para eso se puede conectar los distintos centros a la red de salud digital para compartir esa información. Esto se logra porque el paciente se identifica con un conjunto de datos mínimos y su documento nacional de identidad. El documento nacional de identidad no es un requisito, pero sí es algo que facilita mucho la carga cuando el paciente lo tiene. Argentina tiene un muy buen identificador nacional, o sea, tiene una muy buena cobertura de la emisión de este documento nacional, y la verdad que eso ayuda mucho porque tiene un código de barras que puede simplificar la carga sin errores de ortografía, tiene ciertas ventajas que se pueden utilizar. Pero la identificación no depende de eso, sino que depende de un conjunto de datos mínimos que le vamos a mostrar después, como ya les contamos en el webinar anterior también. Y lo importante es que en esta red de salud digital se toman en cuenta las preferencias de privacidad del paciente. Si el paciente con su misma identificación puede entrar a un sitio nacional que se llama Mi Argentina, que es el sitio de gestión
de un montón de configuraciones y credenciales a nivel nacional. Y en ese sitio, Mi Argentina, el paciente puede especificar sus preferencias de privacidad para que se comparte información entre instituciones por vía electrónica. Entonces ahí el paciente puede llegar a decir, bueno, yo no quiero que se comparta porque tengo alguna preocupación especial o algo por el estilo. Siguiente. Entonces, ¿cómo funciona esta red de salud digital? La idea es que posibilita la comunicación entre todos los sistemas de la Argentina, pero no almacena información. La información se sigue almacenando en cada uno de los lugares donde se origina. Tenemos una ley de historia clínica que especifica muy bien cuál es el rol de guarda, el rol de guardián de los datos, que es la persona que registra y guarda los datos y los almacena y protege la privacidad y la seguridad de esos datos. Y eso se mantiene perfectamente. Los datos están guardados en cada uno de los puntos de contacto del paciente. Y el paciente no solamente autoriza cuando los datos se comparten, como les mostramos antes, sino que también puede monitorearlos, puede ver cuándo se compartieron, quién y por qué motivo. Y puede denunciar cuando hay un uso incorrecto de sus datos. Siguiente. Esta red está compuesta por dominios. Si la arquitectura de esta red, una red de salud digital, tiene un bus central, que es una estructura que se desarrolló a nivel nacional en un convenio con el Hospital Italiano de Buenos Aires y con HL7 Argentina. Se desarrolló esta estructura central a nivel nacional, donde cualquier sistema de información público o privado se puede conectar a esta red y automáticamente tiene la posibilidad de intercambiar información contra todo el resto de los dominios que están conectados. Esta estructura central lo que hace es proveer un mecanismo común de seguridad, de privacidad, de identificación. No es necesario que dos hospitales, para poder compartir información entre sí, hagan un convenio, intercambien certificados, claves, direcciones IP, sino que simplemente por conectarse a la red ya puede acceder a la información en el momento que lo necesite. O sea, uno cuando se conecta a esta red, estos dominios, no manda automáticamente información que se almacena en algún lado, sino que simplemente están conectados. Y cuando el paciente se presenta en uno de los dominios, el bus es el que se encarga de recopilar la información de ese paciente y entregársela al dominio que lo necesita, sin almacenarla de por medio. Siguiente. Entonces, un dominio es un sistema de información de salud independiente. Y esto implica que es un sistema de identificación de pacientes independientes. Estos sistemas de información tienen su propio proceso de identificación de pacientes que se implementa siguiendo lineamientos establecidos en la Secretaría de Gobierno de Salud. ¿Sí? Y estos dominios pueden estar en todos los ámbitos, pueden ser público, privado, de obras sociales. Pueden ser hospitales de alta complejidad o centros de atención primaria. Y pueden estar en cualquiera de los niveles que uno conoce. Cada uno tiene un repositorio independiente, tiene autonomía tecnológica, tiene sus propios sistemas, tiene su propio software, sus propios desarrolladores, sus propios proveedores. Y mantiene la responsabilidad completa para guardar los datos en ese lugar. La historia clínica vive en ese lugar. Y comparte solo los datos que compartió hasta ahora. O sea, comparte los datos de salud pública, como siempre, por más que no existiera la red, de alguna forma debían y compartían esos datos. Y comparte la información del paciente solo cuando el paciente se presenta en otro lado. Si yo tengo 1000 pacientes y viajan solamente 7, yo comparto las de esos 7 en el momento que ese paciente visita otro centro. Pero si no, no comparte nada. No es una red que obliga a todo el mundo a exponer su información ni nada por el estilo. Siguiente. Ejemplos de quiénes son los roles que juegan acá. Vemos provincias, hospitales privados, redes de atención, hospitales de la seguridad social. Y están arriba vemos los programas nacionales, como el SUMAR, el REFE, que son registros federales, la DEI, que es la Dirección de Estadística, el NOMIVAC, que es el registro de vacunas, etc. Siguiente. Siguiente. Entonces, bueno, ¿qué se comparte a través de esta red? Se comparte el resumen de historia clínica, básicamente es lo primero que pusimos. ¿Sí? O sea, es una red que su infraestructura permite compartir cualquier documento clínico electrónico. El primer documento que se priorizó fue el resumen de historia clínica. Está basado en el resumen internacional de historia clínica, que es el IPS, el International Patient Summary. El International Patient Summary es un estándar que se explica en muchos países del mundo y que está realmente ahora con un gran interés y con un montón de gente que está trabajando en esto a nivel mundial. Está soportado por HL7, IHE, la Organización Europea y la Unión Europea, quiero decir, y todos los típicos estructuras y organizaciones de estándares están trabajando en eso. SNOMED acaba de hacer un subconjunto para IPS que es completamente de uso gratuito para los países que no son miembros, pero quieren compartir o entender el IPS, pueden acceder gratis a un subconjunto de SNOMED, por ejemplo, esto de ahora de las últimas semanas. Entonces, dentro del IPS, que es un documento bastante amplio, donde se puede resumir casi todo lo que le pasa al paciente,
nosotros priorizamos 4 aspectos. Priorizamos diagnósticos, alergias, medicaciones y vacunas. Entonces el IPC se comparte en Argentina, tiene estos 4 puntos como datos obligatorios y tiene como datos opcionales el resto. Y la idea es que definimos cómo se codifican los diagnósticos, cómo se representan, cómo se codifican las alergias, cómo se codifican las medicaciones. El IPC da toda la estructura, pero deja cierta libertad a la codificación, que en este caso estamos usando SNOMED para todo. Y la parte de vacunas, que es un perfil que tiene que ver con usar SNOMED y también con adaptarse a los requerimientos del Registro Nacional de Vacunas, que es el NOMIVAC. Y los próximos documentos van a poder empezar a compartirse en la red con la misma infraestructura, son por ejemplo recetas, órdenes, resultados, informes de alta hospitalaria como la epicrisis, consultas, vacunas, etc. ¿Sí? Es una plataforma que puede expandirse y puede configurarse para tener nuevas cosas. Siguiente. Entonces, ¿cómo se conectan a la red? Y acá estoy llegando de vuelta a identificación de pacientes, que era lo que hablábamos en principio. Nosotros le decimos a cualquier provincia, a cualquier municipio, a cualquier privado que quiere formar parte de esta red nacional de salud digital, que tiene que hacer 3 cosas. Tiene que tener una identificación federada de pacientes, que esto implica tener un padrón, un MPI, un Master Patient Index, con todas las normas de calidad y buenas prácticas que recomendamos, y además tiene que federar esa identificación. Cuando un dominio conoce a un paciente nuevo, tiene que contarle a la red que conoce a ese paciente y que lo vio, para que todos empecemos a saber por dónde está viajando ese paciente, a dónde lo está viendo, y no tiene que decir nada más, no hace falta que le reporte a la red qué hizo con el paciente, simplemente que el paciente pasó por ahí y lo conoce. Después, estos nodos tienen que implementar en su historia clínica electrónica un botón o una funcionalidad similar que dice consultar en la red. O sea, yo estoy con un paciente que lo veo por primera vez y le digo, ¿usted dónde se atendía? No, en otra provincia. A ver, espere, toco el botón de consultar en la red y eso va a iniciar un proceso que va a obtener la información del paciente. Y también cada dominio tiene que ponerse en el otro rol. Tiene que tener un web service que esté disponible para recibir un pedido de información de un paciente en particular. Ese web service está esperando a que alguno de mis pacientes viaje y cuando esté del otro lado va a entregar la información de ese paciente para asegurarnos que el paciente sea atendido como corresponde. Entonces son las 3 funciones que tiene que implementar un nodo de la red de interoperabilidad en salud. Siguiente. ¿Qué es el índice, el MPI, que es el índice maestro de pacientes, que trabajamos con todas las provincias y nodos de la red para implementar? Bueno, es fundamental el tema de identificación y búsqueda de candidatos. O sea, trabajamos mucho sobre cuáles son los datos que hay que ingresar, dónde se buscan los candidatos, cómo se carga. Trabajamos mucho en cómo ir empadronando, es decir, generar un padrón que esté sometido a controles de calidad, que haya formas de auditar la calidad de esos datos, que haya gente entrenada y algoritmos que van detectando posibles problemas en los datos, posibles duplicaciones, posibles errores de identificación, y que haya gente entrenada en revisar esos datos y llegar a resolverlos. Esto es un poco lo que ustedes vienen hablando en la mayoría de los webinars. Siguiente. Entonces, en este índice maestro de pacientes, definimos qué datos hay que guardar. Entonces, tenemos un set mínimo de datos que tiene los nombres, los apellidos del paciente, tienen el tipo y número de documento. Muchas veces se usa el DNI en Argentina, el Documento Nacional de Identidad, y ese es un tipo, y el número del DNI también puede ser un pasaporte o cualquier otro documento legal que tenga el paciente. Guardamos el sexo del paciente y guardamos la fecha de nacimiento. Y estos son datos obligatorios y son los datos que se comparten en la red de salud digital. ¿Sí? O sea, cuando yo veo a un paciente nuevo, le mando estos datos a la red de salud digital para decirle, vi a este paciente. Y eso es el acto de federar. El acto de federar es compartir estos datos mínimos con la red para que haya un registro federal de todos los pacientes y de todos los de otro nivel, un nivel superior, que cada uno de los dominios que está trabajando, si manda los mismos datos mínimos, descubrimos que el paciente es el mismo. ¿Sí? Por coincidencia de estos set completo de datos es cuando podemos recién hacer eso. Después hay los datos ampliados que uno puede cargar y que uno puede llegar a guardar un dato más, pero esos datos ampliados quedan en el dominio. ¿Sí? Entonces, cuando uno va a crear un paciente, lo que proponemos que implementen los sistemas provinciales, jurisdiccionales y privados es que hagan un proceso muy parecido a este. ¿Sí? Cuando se inicia, le pide datos al paciente. Habitualmente le pedimos que pida 2 datos, por ejemplo, el número de DNI y el sexo, por ejemplo. En base a eso, se fija si el paciente existe en el dominio. Si existe en el dominio, quiere decir que es un paciente conocido para el sistema. Si es un paciente conocido, directamente lo tiene que usar y avanza el proceso. Como la federación de pacientes en las redes de salud digital es una cosa que uno empieza con un sistema que ya está funcionando muchas veces, lo que les pedimos es que siempre que identifican un paciente en su sistema, validen si ya está federado o no.
porque muchos no van a federar para atrás todos los pacientes que ya tienen, porque puede haber problemas de calidad en el dato, pacientes que no van a venir más. Entonces, nuestra sugerencia es que una vez que identifican un paciente ya conocido en el sistema, trata de ver si está federado. Y si está federado, listo, sigue con el flujo habitual, le puede dar un turno, registrar la recepción o abrir la historia clínica. Si no está registrado, tiene que hacer el acto ese de federación, que es notificar a la red de salud digital para que indexe que este dominio está viendo a este paciente con estos 7 datos mínimos, ¿sí? Si el paciente no existe en el dominio, ahí se permite hacer una búsqueda del federador. Pues si el paciente ya consultó en otra provincia, el paciente ya es conocido y podemos evitar que lo vuelvan a ingresar de cero, copiando los datos a mano y que haga una duplicación. Entonces ahí se hace una búsqueda que trata de buscar los pacientes más parecidos que están en el federador y trata de identificar si este paciente ya es conocido por la red de salud digital. Si lo identifica, usa los datos del paciente, tal cual los toma de la red de salud digital, y después con esos datos lo crea en el dominio y lo indexa, y ahí termina. En caso de que el paciente no exista en el federador, cuando trata de buscar pacientes parecidos, no lo encuentra, ahí está obligado a cargar por primera vez los datos completos del paciente a mano, que es la operación más riesgosa, es la operación donde los operadores pueden confundirse, pueden tener un error de tipeo, pueden confundirse un número, y es una oportunidad donde se generan la mayor parte de las duplicaciones. Por eso se trata de minimizar al máximo el ingreso manual. Entonces, una vez que ingresa los datos manualmente, se crea el paciente en el dominio, esta vez a partir de datos manuales, y se indexa en el federador. En el federador van a correr también procesos de calidad. Una vez que muchos dominios van indexando pacientes, así como hay auditorías adentro de los dominios, cada vez que, cuando dice acá se crea el paciente, después hay auditorías que le pedimos que haga el dominio para detectar duplicados y problemas, y en el federador también hay auditorías para detectar problemas que existen en los dominios y que impactan en el federador. Entonces, en ese caso, si los auditores del federador van a poder resolver algunos problemitas que vayan apareciendo. Siguiente. Siguiente. Entonces, como les contaba, la red de salud digital tiene un bus de interoperabilidad y conecta dominios. Entonces, en este bus lo que podemos ver es que tiene unas funciones básicas. Tiene funciones de autenticación, que son las funciones de seguridad, que aseguran que los dominios van a conectarse en forma segura y que van a poder compartir sin riesgo que esa información sea interceptada o que esté impersonando otra aplicación a un dominio. Hay un gestor de documentos que está basado en el estándar MHD, ¿sí? Que es el estándar Mobile Health Document de IHE. Este gestor de documentos es el que permite identificar, recolectar y tiene todas las interfaces para poder requerir documentos de un tipo especial, filtrarlos y todo eso. Hay un gestor de consentimiento. Este gestor es el que se conecta con Mi Argentina, con la configuración de la preferencia del paciente y define el consentimiento del paciente. En Argentina estamos yendo por una estrategia opt-out, que está respaldada por la ley de Argentina. La ley permite en Argentina que un médico solicite información de un paciente que está atendiendo en otro centro. Si el paciente me está viendo a mí, yo puedo llamar a otro centro y pedir la historia clínica para atenderlo mejor. Y bueno, basado en eso, la red de salud digital simplifica este proceso y le da al médico que está frente al paciente la posibilidad de pedir él esta información y que otros centros la entreguen sin necesidad de pedir una autorización previa al paciente cada vez que lo tiene que hacer. Pero como sabemos que la red de salud digital y la informática y la telemática incorpora algunos riesgos y que hay gente que puede estar preocupada por eso, dejamos una preferencia de que el paciente diga no, yo no quiero que esta red de salud digital comparta datos míos, que lo hagan en papel, por correo, como lo hicieron siempre, pero no quiero que sea de esa manera. Entonces, en ese gestor de consentimiento es el que recupera el consentimiento centralizado del paciente y lo expresa. También hay la importancia de, a nivel país, tener identificado correctamente al paciente y tener un lugar central donde él tenga su consentimiento, porque si no empieza a haber una contradicción entre diferentes consentimientos que el paciente puede dejar en diferentes sistemas. Entonces la idea es que, bueno, sobre la red de salud digital hay un solo lugar donde uno puede dejar el consentimiento y es eso. Y para la identificación tiene gestor de pacientes, el que mantiene el padrón, el que busca candidatos, el que articula la federación de pacientes, es el PICS, que es otro perfil de IHE. Adelante. Esto lo que va a pasar cuando compartamos datos en la red de salud digital es que estos pacientes, el mismo paciente tiene distintos IDs y distintos dominios, y esa es la riqueza del modelo de federación de identidad. ¿Sí? Cuando yo estoy en un dominio, tengo un paciente completamente identificado que ya está federado, yo le puse ID 343 en mi secuencia de identificación de pacientes, y yo al bus le puedo decir, a mi paciente 343
buscame qué información hay sobre este paciente. Y el bus sabe que en estos dominios, en uno le dicen 56, en otro 122, en otro 655, cada uno le asignó su propio identificador al paciente. Pero el bus es el que establece esa vinculación entre estos diferentes IDs que tiene el paciente en todos los dominios y el que entiende que es el mismo paciente. Y esto es lo que auditan los auditores para asegurar la calidad de esta vinculación entre los datos del paciente y los identificadores en cada lugar. Siguiente. Esto se basa en un patrón que es el Patient Location Query, ¿sí? Como parte del Cross Community Patient Discovery de IHE, que es un perfil de integración específico, está esto. Esto lo pongo acá porque es central, digamos, es lo que nos permite a nosotros hacer todo esto. Este query es una estandarización de un proceso por el cual un médico que está frente a un paciente puede decir, este paciente, en esta red, ¿a qué dominios visitó? Y ese es el origen de todo, ¿sí? Gracias a compartir estos datos mínimos, gracias a tener armada esta red de salud digital con identificación federada, lo primero que pasa en la interacción con el paciente es que los sistemas de historia clínica electrónica, lo primero que le piden al bus de interoperabilidad, lo que le piden a esta red de salud digital, es un Patient Location Query, que le dicen, a ver, ¿este paciente consultó en otros lados? Al principio, en esta etapa que estamos recién empezando, la mayoría de los pacientes le va a decir que no consultó en ningún lado, porque por ahí hay 6 distritos que están trabajando y es mucha casualidad encontrar un paciente que en los últimos meses haya viajado entre estos puntos. Pero a medida que pasa el tiempo y a medida que se van sumando nuevos sistemas, uno empieza a tener distintos números. Y esto es lo que este Patient Location Query es central, porque si no tuviera uno esta estructura, uno tendría que preguntarle a todos los dominios del país si tienen o no datos del paciente. Si el paciente, en un momento esperamos tener más de 1000 dominios probablemente entre hospitales, jurisdicciones, privados, y eso implicaría hacer 1000 consultas, o 500, o 300. ¿Sí? Hoy en día hay 7 y estamos recién empezando, digamos. El Patient Location Query dice, bueno, es verdad que hay 1000 dominios, pero cuando hago un Patient Location Query veo que el paciente consultó estos 7 nada más. Entonces el bus de interoperabilidad lo que hace es empezar a pedirle la información a esos 7 nada más. Siguiente. Y este es el diagrama de interacciones que suceden en la red de salud digital y un poco es contarles esto como para ir cerrando. Entonces, acá vemos los actores del sistema de salud. Está el médico, el dominio CHC es el dominio que origina los pedidos, está el bus de salud, que es la red de salud digital, que está la parte de autenticación, está la MHD que les contaba, está el gestor de consentimientos, que es el GS, y está el PICS, que es el de pacientes. Y el dominio que entrega información es el dominio de atrás. O sea, el dominio al que está el paciente hoy es el dom.chc. Y el dominio que el paciente visitó previamente y que el paciente quiere que esa información viaje para que lo tenga el médico que lo está viendo hoy, es el DOM que dice N entre paréntesis, pues pueden ser múltiples, ¿no? Entonces el médico selecciona un paciente. La aplicación, ¿sí?, de historia clínica pide un token a seguridad y utiliza ese token para todo el resto de las interacciones. Esto quiere decir que todas estas interacciones de web services están protegidas por esa primera interacción de autenticación, ¿sí? Todo esto son perfiles estandarizados, está hecho en FHIR, HL7 FHIR, y está basado en perfiles estandarizados de IHE, ¿sí? Entonces, por lo tanto, una vez que la aplicación de historia clínica originaria, la que tiene el paciente, tiene el token, empieza a hacer la siguiente secuencia de llamadas y respuestas, ¿sí? Lo primero que hace es pedir el Patient Location Query. El Patient Location Query, ahí se escuchan unos ruidos, no sé si hay alguien que no está muteado, se conectó recientemente, puede ser. El Patient Location Query lo que hace es una llamada que va derecho al MHD, que es el gestor de documentos. Si el gestor de documentos está conectado con el PICS, le pregunta al PICS, le dicen, ¿qué dominio consultó este paciente ya? Y todo con el identificador que mandó la historia clínica original. Y a su vez también le pide los consentimientos, ¿sí? Si el paciente no dijo que no, digamos, pues opt-out, o sea, el paciente comparte información a menos que él prefiera no hacerlo. Si el paciente no dijo que no, o dijo que sí, y existe en un dominio, eso compone la respuesta de la lista de dominios donde el paciente está empadronado. El paciente pasó por el proceso de identificación en todos estos dominios. Si un paciente no da consent, no figura directamente esto. Es completamente privado. O sea, tampoco se le dice, hola, perdón, ¿alguien que está conectado hablando? Creo que es Cristina Moreira. No sé, Cristina, si podés silenciar el micrófono, así no hay interrupciones. Gracias. Entonces, cuando el consent, si el paciente no consiente compartir información,
directamente esos dominios no están reportados de vuelta como dominios posibles. Entonces el médico en realidad no sabe si es que no visitó o que cuando visitó un lugar que no tiene sistema o que el paciente no lo permitió. No es que se le pone así el aviso de que el paciente no quiere compartir, sino simplemente la información no está disponible. El sistema de historia clínica ahí tiene la opción de ver qué hace con esta información. Decirle al médico, mira, el paciente ya consultó en estos nodos de la red de interoperabilidad. Entonces ahí el médico lo que hace es decir, bueno, si ya consultó en la provincia de Mendoza, le voy a preguntar a Mendoza, o le voy a preguntar a todos. En general, lo que estamos viendo es que los médicos prefieren preguntar por el lugar donde el paciente tiene confianza. Si uno dice, tengo un paciente, es la primera vez que lo veo, pero me dice, yo vivo en la provincia de Córdoba, y la verdad que mi médico está ahí. Entonces, por más que tenga una consulta en Tierra del Fuego, fue una consulta de una vez que fue a esquiar y se quebró un pie, por ejemplo, y no tiene tanta importancia. Entonces el médico va directamente a la fuente del lugar donde más lo conocen. Entonces ahí el sistema de historia clínica con un botón permite iniciar una consulta a la red de interoperabilidad, esta red de salud digital, que dice a qué dominio quiere consultar, o cualquiera, y qué tipo de documento quiere presentar. ¿Sí? El tipo de documento, por ejemplo, es el resumen de historia clínica, o las recetas, o los resultados del laboratorio, o las altas hospitalarias. Uno puede filtrar la información de acuerdo a eso. El bus de interoperabilidad con el MHD lo que hace es reenvía esa consulta al dominio que tiene la información. Y le dice, el doctor tal está frente a su paciente en tal provincia y está requiriendo la información con este filtro. Entonces el dominio ejecuta esa consulta dentro de su sistema y entrega la información que el paciente está necesitando. ¿Sí? Y entrega lo que se llaman document references. Los document references son como los encabezados de un CDA, digamos. Este hecho en Fire no usamos CDA, pero en Fire está el mismo patrón, donde están los encabezados que describen exactamente el tipo de documento que se está compartiendo. Entonces, la historia clínica recibe para el dominio seleccionado, para los tipos de documentos seleccionados, la lista de referencias a los documentos que existen en el dominio original. ¿Sí? Eso es un bundle de HL7, ¿sí? De HL7 Fire. Entonces, ese bundle se lo muestra al profesional que ve la listita de documentos para elegir. El profesional elige uno de esos documentos que están en el sistema remoto y ahí empieza un Get Virtual Binary, que es el que va realmente a traer el documento. Y en este caso puede ser que traiga o un documento Fire completo, que tenga una versión visible y otra con datos. La idea es que tratemos en lo posible siempre de compartir documentos electrónicos que tengan entry, que tengan información codificada, que no pueda haber una alergia, incorporarla a mi historia clínica, puede haber un medicamento, incorporarlo. Y entonces en este dato se trae el documento original. El sistema es compatible para que si uno tiene, por ejemplo, PDFs que no tienen información estructurada, pero los tiene disponibles, uno puede incorporarlos en este sistema. ¿Sí? HL7 es lo suficientemente flexible para esas cosas y es posible incorporar documentos de distinto tipo, como un recurso Fire completo, que es lo ideal, un CDA, que está muy bien también, pero estamos más en el modelo de Fire, que es un poquito más simple y más fácil de implementar, o un PDF o un documento digital de alguna manera, como puede ser una foto de un estudio. ¿Sí? Entonces, el bus de interoperabilidad es el que hace el pedido del binario al original, al dominio originante que guardó la información, y se la devuelve al profesional que está atendiendo. Un poco esto muestra este flujo de información, este flujo de interacciones que se produce en la red de salud digital, y la idea era mostrar cómo esa identificación del paciente juega ese rol central. Porque de vuelta, o sea, sin una correcta identificación y una identificación uniforme en todos los nodos de esta red, sería imposible compartir toda la información. Así que bueno. Siguiente, y creo que estamos. Muchas gracias y estoy disponible para preguntas y todo eso. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Muy clara la presentación y tenemos algunas preguntas de los participantes y yo también tengo algunas preguntas que quería hacerte. Una que me llama la atención, porque el otro día cuando presentaba a la gente acá de Yuhin, que es la red de intercambio de información, surgió también el tema de la utilización de Fire, ¿no? Como mecanismo de intercambio de información, porque es más moderno, porque te permite utilizar estos servicios web para compartir información. Pero una de las cosas que nos comentaba es que son muy pocos los sistemas clínicos, las historias clínicas electrónicas, por lo menos acá en Estados Unidos,
que están preparadas para compartir información en ese formato. ¿Cuál es tu experiencia, cuál es la experiencia de ustedes en relación a cuán preparados están los sistemas de información ahí, los sistemas clínicos, las historias clínicas electrónicas comerciales o los sistemas, digamos, provinciales, regionales, para, digamos, integrarse a este bus de interoperabilidad e intercambiar información? Sí, es muy interesante la pregunta y tiene que ver con este patrón tan distinto que hay de implementación, o sea, el entorno, el ecosistema de sistemas de información y de proveedores en Latinoamérica es muy distinto al de Estados Unidos en general. Por ahí países como Chile, que tienen un perfil más internacional, como Estados Unidos o como Europa, pero en general, y que es lo que pasa en Argentina puntualmente, es que hay muchos proveedores locales. Y esos proveedores locales, la verdad, no tienen casi ninguna funcionalidad de compartir información. No es que ya tienen otra, como puede ser CDA o HL7 versión 3 y tienen que cambiar, sino que todavía estos proveedores locales son programadores que trabajan en un ministerio de salud o son empresas chicas que dan muy buenos servicios, pero son empresas chicas que no han tenido requerimiento de interoperabilidad hasta ahora. Entonces, para empezar de cero y para decir, voy a incorporar una función de interoperabilidad en mi historia clínica, Fire es ideal, por la simplicidad. ¿Sí? O sea, es ideal para empezar de cero e incorporar una función. Entiendo que cuando uno está en un mercado, como en Estados Unidos, donde tiene Epic, tiene Cerner y tiene los grandes vendedores, por ahí son sistemas que ya hace 5, 6, 7 años que están incorporando funciones de interoperabilidad, cuando Fire no existía y estuvieron en otro camino. Así que en esos casos yo entiendo que uno tiene que ser flexible y adaptarse un poco a las restricciones del ambiente. Pero para empezar de cero, la verdad que Fire es excelente. Los programadores lo entienden enseguida. Estamos haciendo conectatones muy seguido. Tenemos una mañana de estándares un miércoles de cada mes, donde viene gente de empresas y de las provincias a hacer prácticas para conectarse a alguna interoperabilidad. Y al ser interfaces REST súper simples y todo estandarizado, la verdad que es 1000 veces más fácil que empezar con CDA y versión 3 y todo eso. Sí, me imagino. Y no sé si por ahí la gente no está familiarizada con los participantes. El otro día había una persona que preguntaba, pero ¿querés comentar, aunque sea brevemente, qué significa fire? Porque el otro día el traductor lo traducía como incendio, como fuego. Con fuego, claro. Sí, porque por Fire ahí es nosotros FH, hablamos, pero claro. no todo el mundo está Sí, familiarizado con el concepto y por eso era importante claro. Sí, remarcarlo en este marco como para que la gente comprenda la importancia y el cambio de paradigma en el intercambio de información y en esto que estabas describiendo vos, como por ahí programadores sin conocer mucho de estándares o de medicina en general, del sistema de información de salud, pueden incorporarlo porque es digamos, una plataforma más eh, habitual a lo que ellos están trabajando. claro. Fire es FHIR. Se dice Fire porque y la gracia es que suena igual que fuego, pero y el loguito se nos llama, pero se escribe FHIR, que es decir Fast Healthcare Interoperability Resources. Son recursos para interoperabilidad rápida, sería en salud, sería la traducción. Y FHIR es un estándar de HL7, que es la Organización Internacional que define estándares en salud, y es la respuesta a un problema que se enfrentó HL7, que fue subiendo de complejidad hasta que llegó a un punto que era tan complejo que la gente no lo estaba implementando. HL7 tuvo versión 2, que eran mensajes muy simples, y después pasó a la versión 3 con el RIM, que era un modelo de información súper complejo, y el CDA, que está basado en eso, que llegó a un punto de complejidad donde ellos veían que era muy sólido, pero había poca gente que llegaba a entenderlo para poder implementarlo, y la gente se quedaba en versión 2 y no quería salir, porque era un desafío muy grande, muy caro y muy complejo pasar a versión 3. Entonces un grupo dentro de HL7, medio como un grupo que empezó como sin ser la versión oficial, pero después lo tomaron porque la verdad se dieron cuenta de la aceptación que estaba teniendo, creó esto. Graham Greene es un australiano, experto en sistemas de laboratorio, que inventó esto, Fire. Y el precepto de Fire es que se basa en lo mismo que usan los programadores todo el tiempo hoy para programar cualquier web de cualquier cosa que no sea salud. Se basa en interfaces API REST, se basa en JSON o XML, pero a la gente en general le resulta más fácil JSON hoy en día, y se basa en modelos de seguridad estandarizados. O sea, define pocas cosas.
porque se basa mucho en estándares internacionales de la web. Y a su vez, cuando uno va a la página de Fire puede ver que hay un montón de recursos ya creados. Hay documentos para representar medicamentos, para representar vacunas, para representar altas hospitalarias, consultas, resultados de estudios. Entonces, esa colección de recursos ya armados es lo que posibilita la adopción rápida, donde uno no tiene que de cero pensar cómo hago para representar un laboratorio, sino lo toma de ahí y le hace un poquito de modificación. Y Fire permite lo que se llama el perfilamiento, quiere decir, tomo la definición general de vacunas y le puedo agregar algún dato más que a mí me falta y lo debato un poquito en mi perfil nacional. Y organizaciones como IHE, que son muy fuertes con HL7 y que tienen mucho basado en CDA y HL7 versión 3, ya están emitiendo estos perfiles nuevos, como el MHD, que están directamente ya basados en FHIR. Entonces ya es como que todo está yendo para el lado de eso. Y también el resumen internacional de pacientes que les contaba, ya tiene su implementación en FHIR, que es la que estamos usando nosotros. Entonces, como que todos los proyectos así de estandarización, de vocabularios, de contenido, de perfilamiento, apuntan a adoptar este nuevo estándar y está todo el mundo tan contento. Excelente. Entonces, estos 4 dominios que decía que estaban intercambiando de diagnósticos, medicamentos y alergias y vacunas, están todos basados en FHIR, no son documentos tipo el CDA o el CSD. No, exacto, está basado en FHIR, pero el IPS cuando uno lo mira parece un CDA, ¿sí? Porque el mismo IPS se puede implementar como CDA o como FHIR. Entonces la estructura no es un recurso FHIR tradicional, se llama un bundle, que es un recurso que es una composición de distintos documentos. Y la verdad que es casi mapeable uno con otro para hacerlo. Pero la especificación de IPS usa la especificación de FHIR. Y estos 4 componentes son los recursos FHIR para diagnósticos, los recursos FHIR para vacunas y para todo eso. Excelente. Quería pasar entonces ahora, tenemos varias preguntas en el chat. Y hay varios que están preguntando, migramos ahora un poco de los temas más técnicos, y esto por ahí es un tema más relacionados a por ahí la regulación y a cuál es el rol del paciente y cómo ustedes, no sé si tienen alguna regulación o si los pacientes pueden acceder a esta información, si pueden decir quién puede acceder a esa información. Vos comentaste algo a partir del opt-out y también preguntan sobre el consentimiento que el paciente tiene que firmar o no. No sé si podés explicar un poco más ese proceso. Tal cual. Tal cual como dicen en algunos mensajes que vi, en Argentina el paciente es el dueño de la información y la organización que lo atiende tiene la responsabilidad del cuidado sobre esa historia clínica, pero el dueño es el paciente. La ley dice que tiene que haber un proceso por el cual el paciente pueda pedir la historia clínica y obtenerla. Y creemos que la red de salud digital también cristaliza ese derecho del paciente. Así que bueno, cuando haya una aplicación orientada a pacientes que se conecte con la red de salud digital, los pacientes van a poder usar esa aplicación para poder verla, con el proceso de identificación y permisos necesarios. Probablemente este portal, que es donde, cuando dicen cómo el paciente expresa su consentimiento, lo expresa en un portal del gobierno, que se llama Mi Argentino, que tiene distintos niveles de validación. Hay un grado de validación que es una clave nivel 3, que requiere que el paciente haya ido en persona a alguna oficina de gobierno a obtener esa clave. Y hoy en día tenemos un mecanismo que es a través de reconocimiento facial, que hay un sistema de identificación digital que con la cámara del celular o la computadora le pide al paciente que haga unos gestos. Entonces, no solamente reconoce la cara comparada con la foto, sino reconoce que se está moviendo, no es que le pusieron una foto delante del teléfono y se mueve haciendo los gestos que pide el sistema. Y esa es una forma de digitalmente, sin ir de forma presencial, llegar a tener una clave de ese nivel 3. Una vez que tiene una clave de nivel 3, el paciente puede llenar un formulario electrónico donde expresa sus preferencias para compartir su información de salud en la red de salud digital. Y al mismo tiempo, en algún momento van a poder empezar a ver datos de su historia clínica ahí. Hoy en día puede ver las vacunas, puede ver una cosita así muy básica, pero de a poco se van a ir agregando mayor información y el paciente va a poder hacerse un estudio en algún lado y después ir ahí y ver el resultado, por ejemplo, cosas por el estilo. Excelente. Pregunta si hay algún cronograma
de ampliación a otras provincias. Creo que mencionaste Mendoza, pero esto está disponible para todas las provincias, ¿no? Sí, está para todas las provincias. Mendoza siempre fue como el piloto inicial de cobertura universal y de la red de salud digital, pero por ejemplo, Neuquén está haciendo un esfuerzo importantísimo, entonces Neuquén ya está conectada a esta red y la provincia de San Juan. Neuquén y San Juan tienen un acuerdo para utilizar el mismo sistema, el sistema Andes, entonces se suben juntos a la red. Y después hay un proyecto súper interesante también, que es la red pública AMBA, que es un proyecto que nuclea a varios municipios del conurbano, que es la zona más poblada de la Argentina, y que utilizan un sistema en común, y la gente que está trabajando en ese sistema, que tiene convenios también con el Hospital Italiano en la provincia de Buenos Aires, están también trabajando, ya están listos para subirse a esta red y pueden compartir información. Entonces, de a poquito, los primeros que están participando son Neuquén, San Juan, estos municipios del conurbano, Mendoza y Tucumán. Y después de acá a fin de año estamos trabajando sobre todo en identificación de pacientes. La idea es que para fin de año ya por lo menos 20 provincias que están identificando pacientes en forma federada. Que compartan registros médicos todavía no, va a costar un poco más. Creemos que recién durante el año que viene se va a sumar la mayor cantidad de instituciones que empiecen a compartir información clínica a través de la red. Justo nombraste ahí persona federada. ¿Podés por ahí hasta ir a la diapositiva donde explicás el proceso de federación y que lo que es un candidato? ¿Podés explicar un poquito más claro por ahí usando, porque como que no les quedó claro a algunos participantes? Ahí, ese es el siguiente. No, para adelante 2, la que tiene el diagrama de flujo. Esta. Creo que es esta, porque acá la idea es que... federador, por ahí, viste, para la gente... Claro. No es una palabra es complejo de explicar siempre, entonces hay que explicarlo como de distintas maneras hasta que uno sea lo suficientemente claro para hacerlo. Pero es como que uno tiene sistemas de información que tienen sus propios mecanismos de identificación. ¿Sí? Entonces, cuando yo llego a un mostrador en la provincia de San Juan, me reciben con un sistema, que es en este caso el sistema Andes. En ese sistema me buscan a ver si yo existo, y si no existo me tienen que crear en el sistema. Y eso es un procedimiento que es completamente local. La federación es dar un paso más y decir, estos sistemas, que son sistemas independientes, los unimos en una federación donde hay un nivel superior, que es este BUS, que es la red de salud digital, que permite que trabajen en conjunto. ¿Sí? Es el acto de federar, es decir, lo saco de mi nivel local y lo subo para arriba al federador. Y la parte del federador es lo que acá se ve con esas cajas azules. Las cajas blancas son las que, en el diagrama, son las que ocurren en el sistema local. Y las cajas azules son las que interactúan con el sistema superior. ¿Sí? Entonces, federar es tener un sistema local que está interconectado y trabaja en equipo con el sistema superior. El sistema superior se encarga de coordinar estos sistemas locales para que se darse cuenta cuando el mismo paciente está visitando a dos de esos sistemas. Entonces, repasando de nuevo el diagrama, cuando uno se fija si el paciente existe en el dominio, eso es una consulta que se hace localmente en la base de ese sistema. Uno va a San Juan y se fija entre todos los pacientes de San Juan si ese paciente ya existe. Pone eso, DNI y nombre, y lo busca. Si el paciente aparece en una lista y lo encuentra y ve que es él, le pregunta, ¿usted es tal que vive en la calle tal? Sí. Quiere decir que no hay que crearlo, es un paciente que ya está creado en el sistema local. El siguiente paso es asegurarse, como el paciente obviamente me está viniendo a ver, es un paciente activo, yo avisé a esta red que nos federa a todos nosotros, esta federación, yo avisé que lo estoy viendo este paciente. Si yo aviso, es como que estoy ya dando el aviso, puedo tener información de él. No les voy a decir nada, porque la información del paciente la guardo yo, no le estoy diciendo nada, pero sepan que yo lo conozco. Entonces, cuando el paciente visite otro lado, me van a tener que avisar a mí. Eso es el de abajo de todo que dice crear o indexar en el federador. O sea que si yo tengo al paciente y no está en el federador, en esa pequeña, donde dice, si voy por la línea vertical, ¿no? Me fijo, ¿existe en el dominio? Sí. Si existe en el dominio, no tengo que crear ningún dato, uso los datos que están en el dominio. Entonces, cuando dato del dominio, voy al federador y le digo, yo ya te avisé que conozco a este paciente. Como esto está pensado para implementar en un sistema que está arrancando, que ya está empezado, puede ser que yo todavía no tenga federados a todos mis pacientes. Entonces tengo esa verificación. Si yo ya te avisé, listo, no tengo que hacer nada, porque cumplí con las dos cosas. Lo cargué en mi base de datos y le avisé al federador. Si no lo avisé, lo tengo que federar. Federar es avisarle que yo lo tengo. Esta provincia de San Juan vio al paciente tal y acá le decimos ID 42.
Entonces, si querés saber algo de este paciente, preguntame por el ID 42 porque así es como está indexado en todas mis bases de datos. Este es el acto de federación, que es la cajita redondeada que dice crear o indexar en el federador. Y ahí termina la interacción que tiene que hacer obligatoriamente para cada paciente un dominio con la red. Es lo único que tiene que hacer. Después, opcionalmente, puede pedir o entregar información. En caso de que el paciente no exista, volvemos a la cajita de arriba, que va para la izquierda, ahí lo que hace es, se fija, para evitar escribir los datos del paciente, ahí usamos el federador como un recurso para tomar el paciente con los datos completos de ahí. Entonces hay una operación especial en la cual yo pongo 3, 4 datos del paciente y busco pacientes similares en el federador. Si lo encuentro, uso los datos tal cual están en el federador y me evité tener que tipear todo de cero. Y eso genera muchísima consistencia y previene errores. A su vez, lo tengo que crear igual, porque tomo los datos del federador y lo creo en mi base de datos. Por eso la cajita de blanca abajo dice usar datos y crear pacientes. Tengo que crear esos pacientes en mi base de datos. Y cuando lo creo, le estoy poniendo un ID. Al crearlo, me quedo con el ID 850. Y ahí le aviso al federador. Acordate que este lo vi y que tiene ID 850. Si necesita algo, pedímelo por este número. Y si el paciente no existe en ningún lado, yo no lo tenía, y tampoco nunca visitó a ninguna otra institución, entonces no está en el federador, ahí tengo que ingresar los datos completos del paciente a mano, se validan, hay mecanismos de validación ahí que uno puede hacer con el RENAPER, con distintos registros, y ahí lo creo en mi base de datos, y ahí le aviso, mira, este paciente que vos no lo conocés, lo acabo de ver y tiene todos estos datos. El federador lo toma y lo incorpora en su base. La federación es ese aviso que uno hace desde el dominio a la red superior para que después podamos comunicarnos entre sí. Excelente, súper claro. No sé si sabés, pero Relaxis es, digamos, un foco importante, digamos, de los sistemas de información es analizar o brindar datos basado en las estadísticas de países. Y la CIE 10 en este caso, digamos, las distintas versiones a lo largo de la historia tienen un rol fundamental, ¿no? Para la Relaxis y para los sistemas de información, sobre todo en los países de la región. ¿Cómo integran ustedes, por ejemplo, en este dominio, ¿no?, que tenían ahí, en uno de los dominios que son los diagnósticos, la utilización de CIE u otras terminologías? ¿Podés comentar un poco de eso? Sí, exactamente. Acá, por supuesto, que Argentina es un país que tiene una gran historia en codificación con CIE-10, tiene un grupo colaborador, un centro colaborador de terminologías, el CASE, con muchos años, y que capacita en el uso de CIE en toda Latinoamérica, están sumamente compenetrados con eso. Esto es así, los sistemas clínicos asistenciales, los que usan los profesionales para atender, que registran información que se puede usar para sistemas de soporte a la toma de decisiones y todo eso, codifican utilizando SNOMED-CT. La Argentina es miembro de SNOMED-CT y tenemos una edición nacional de SNOMED-CT que se editó por primera vez en noviembre y ahora a fin de mayo va a salir la segunda edición. Esa edición tiene contenido específico que se necesita para los programas, para las vacunas y todo eso. Como parte de la edición y la implementación, la gente misma de la Dirección de Estadísticas acá del Ministerio de Salud está trabajando en las guías que explican cómo hacer pasar de CIE-10 a SNOMED de forma segura, consistente y compatible con todos los criterios de codificación de toda la vida de OPS y de la Argentina. Esto se basa en un mapeo oficial que existe entre CIE-10 y SNOMED, que publica SNOMED Internacional, que es un mapeo que es semiautomático para ser estricto, porque en el 80% de los casos, 90%, mapea automáticamente y hay un porcentaje que no puede mapear automáticamente porque requiere alguna decisión por parte de un codificador o algo por el estilo. Entonces, en los casos donde la información se registra, tiene que transformarse a información estadística, hay procesos que hacen una conversión semiautomática de CIE-10 a SNOMED y eso está en proceso de automatizarse un poco más, un poco menos, de acuerdo a cómo se puede informatizar las reglas de contexto que definen estos criterios. Si no, siempre hay un rol de codificadores que resuelven los conceptos y los códigos más difíciles de representar. Excelente. Creo que tenemos algunos minutos más, pero una de las preguntas que me parece interesante para que comentes, y ya podemos ir cerrando, es las limitaciones que encontraron en la implementación, porque
Y la verdad que es muy reciente el proyecto, ¿no? Y avanzaron muchísimo. Pero me imagino que habrán encontrado limitaciones, que habrán encontrado barreras. Y bueno, una de las preguntas se refiere a eso, ¿cuáles fueron esas limitaciones y cómo las fueron superando? Bueno, una de las barreras que vimos era lo que hablan, lo que las preguntas lo hicieron ver, es esa autonomía, el concepto de quién es el dueño de la información, que todos sabemos que es el paciente, pero cada una de las personas que guarda información un poco se siente dueña, con esa responsabilidad de guarda, a veces no está tan dispuesta a compartir información o cuánta información quiere compartir. Entonces esto nos llevó a armar este modelo de intercambiar que es bastante respetuoso de esa autonomía de cada uno de los dominios que forman parte de la red. Hoy en día, muchos modelos tienen mecanismos como de indexación, donde uno no tiene el dato completo, pero por lo menos tiene qué datos tiene en los cabeceras de los datos de cada dominio y uno puede ver cuántas consultas hay, cuántas internaciones, cuántas cirugías, cuántos laboratorios. Pero compartir esa información genérica de indexación ya era demasiado para los dominios, que querían compartir lo menos posible, querían que no hubiera una instancia en la cual alguien pudiera desde afuera mirarlos y tener una idea del dominio de cuánto están trabajando, están mejor o peor que el mes pasado, que lo puedan comparar con la provincia de al lado, con el municipio de al lado o con el otro hospital privado. Entonces eso nos llevó a diseñar un modelo que es completamente respetuoso de eso. O sea, fue un obstáculo, pero también, o sea, lo tuvimos que reconocer de entrada y diseñamos para evitarlo, para que no sea un obstáculo. Entonces es un modelo que tuvimos que diseñar que es muy, muy respetuoso de todo eso. Y bueno, estos están los obstáculos tecnológicos tradicionales, pero la verdad que está, es un gran cambio y también implica cambios en la forma de atender, flujos en el mostrador. Hay un cambio humano también que siempre es un desafío, que es una vez que uno implementa esto, cómo hace la transformación del recurso humano para que haga estos procesos de identificación de forma responsable y que tenga los mecanismos de auditoría y que tenga mucha conciencia, porque el sistema permite que uno cargue un dato mal y si uno no es cuidadoso puede realmente ensuciar la base. Lo que nos lleva al último desafío que quería contarles, que es el que no sabemos bien cómo es hasta ahora, que es cuánto trabajo va a llevar la auditoría de este bus nacional, digamos. Hasta ahora estamos descargándonos en las auditorías de los dominios que están participando. Son dominios que están muy motivados, están muy confiados, tienen muchos criterios de calidad. Entonces, por ahora los datos están muy limpios porque hay mucha confianza en esta gente que está entrando. A medida que la red se va generalizando, suponemos que va a haber dominios que por ahí no van a tener los medios, o no van a tener la conciencia, o no van a haber pasado por los procesos de manejo del cambio para que los datos tengan la calidad necesaria. Y eso tal vez impacte en malas uniones a nivel nacional, falta de unificación de un paciente porque uno lo cargó un poquito distinto que otro. Entonces eso va a tal vez en algún momento a requerir un esfuerzo grande a nivel nacional de auditoría de datos. Así que estamos viendo, tratando de estimar cuánto va a ser ese esfuerzo y cuáles son los mecanismos que pueden hacer que sea posible llevar a esto adelante. Excelente. La verdad que muy claras las respuestas y ya estamos en tiempo. Creo que quedaron algunas preguntas, después las vamos a revisar con el equipo de Relaxis y las vamos a poner en el grupo de LinkedIn y si hay alguna específica para vos, Alejandro, te aviso. Sí, la podemos responder por ahí. Sí, eh, te comento a ver si hay alguna puntual que necesita de tu respuesta. Pero bueno, la verdad que te agradezco por la presentación, creo que muy claro, esto está grabado, así que lo vamos a poder poner a disposición de todo el grupo y de la región. Me parece que es un ejemplo y una experiencia que realmente deja muchos puntos positivos. Así que te agradezco nuevamente por la presentación y bueno, y al resto les comento que seguimos con los webinars. Esta semana tenemos una experiencia de RENAPER porque la identificación de personas también es importante y es interesante ver cómo se relaciona a nivel de un país. Y después vamos a tener una mesa redonda con distintas discusiones y experiencias de otros países, la experiencia de El Salvador, la experiencia de Uruguay, Argentina también va a estar participando
y Lina Sofía de México, así que va a ser una discusión interesante y vamos a ir recolectando algunas de las principales preguntas y dudas que tuvimos en los webinars que fuimos presentando. Así que los esperamos el jueves. Les agradezco a todos por participar. Seguimos con un ritmo importante y una participación importante. Hay mucho interés en este tema. Así que gracias Alejandro y tu equipo por la presentación. Muchas gracias, Damián, y gracias a todos por participar. Y Facundo, que nos ayudó con todo esto. Sí, el equipo técnico siempre dando ayuda, así que muchas gracias. Sí. Y nos vemos el jueves. Hasta luego. Nos vemos.